En nuestro viernes, en la segunda mitad, que transformamos en un viernes verde, vamos a hablar sobre cómo cada 26 de julio se conmemora el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar, y en este mes entonces aprovechamos para reivindicar esos derechos de las comunidades y poblaciones que defienden este ecosistema y fuente de vida. Hoy vamos a hablar con María Fernanda Rumbea. Ella es representante de la Fundación Recicla Latam. Esta organización lleva a cabo programas educativos de diferentes índoles para comunicar sobre este y otros problemas alrededor del medio ambiente. Bienvenida, María Fernanda, qué gusto siempre tenerte en La Lupa. Contigo aprendemos siempre algo distinto. Gracias, Clarita. No, encantada de poder estar aquí con todos los que nos escuchan. Y bueno, hoy traerles un mensaje sobre la conservación de los manglares. Este es un ecosistema frágil que se encuentra altamente amenazado. En los últimos 25 años se han perdido aproximadamente 56.000 hectáreas. Durante la historia del Ecuador se han perdido el 60% de los manglares, y eso es algo que la gente lo desconoce. Y como no lo conocemos, no nos importa, y por ende no comenzamos a tomar cambios dentro de nuestras conductas. La realidad es que el manglar es un área protegida, los manglares son considerados áreas protegidas, y dentro de este ecosistema pues tenemos una serie de recursos naturales y alimenticios como los cangrejos, las conchas, crustáceos, peces, y en realidad esta contaminación que está afectando a los manglares termina siendo consumida por los seres humanos. Entonces es un problema que involucra a todos. No es algo ajeno a la realidad de los ciudadanos comunes, y es algo que tenemos que conocer para poder cambiar esta situación que está acabando con los manglares. Cuando tú dices que no la conocemos, suena irónico en una geografía como la nuestra. Sin duda, Guayaquil ha crecido junto al estero salado, y esto es una reserva faunística, entonces realmente es increíble cómo al día de hoy el estero salado está tan contaminado, que el municipio de Guayaquil contrata una empresa para que haga limpieza del cuerpo de agua. Hay esfuerzos para evitar las descargas residuales domésticas e industriales. Hay gran cantidad de metales pesados en el estero, en los lodos del estero. Entonces realmente es, como bien dices, es irónico que seamos tan apáticos en esta realidad. Cuando hablamos de las amenazas de los manglares, y mira que diste cifras muy llamativas, el Ecuador ha perdido el 60% de manglares. ¿Por qué? En esa historia del Ecuador antes de hoy, 2024, ¿cuáles fueron esas amenazas que tal vez hoy sí ya las empezamos a ver? Porque tú dices hay desconocimiento, pero ya se habla un poco más. Antes no se hablaba nada. Sí. Entonces, ¿cuáles crees que fueron esas causas? Bueno, está comprobado. Uno es el crecimiento de las ciudades sin planificación, sin control. Otra pues es el crecimiento industrial. Las camaroneras han desplazado gran parte de los manglares sin una reparación, y esto va de la mano con la falta de control de las autoridades, pero también con la falta de conciencia y empatía ambiental. La realidad es que, lastimosamente, los ministerios que están encargados pues no tienen los recursos económicos para hacer el control. Hay mucha desarticulación de las autoridades. Aquí tú tienes a una serie de autoridades involucradas. Tienes al Ministerio de Ambiente, tienes a los municipios, tienes a la Armada, tienes a la Policía y Ministerio de Turismo. Pero en realidad no existe, si bien hay un acuerdo interministerial de protección, no se ejecutan las medidas. Por ejemplo, en El Morro, que también tenemos manglar, que es área protegida además, teníamos una población de hace 25 años de 600 delfines, y al día de hoy hay 28. 600 unidades. 600. O sea, 600 delfines. Así es. Y hay 28. Y hay 28. Hasta el año pasado. Ya este año no he actualizado la cifra, pero hasta el año pasado habían 28. Y la realidad es que estos animalitos van a desaparecer, ¿ya? Porque es lo que ha venido pasando durante 25 años. Si no cambiamos los hábitos. Y el tema es que todo el ecosistema se altera, porque los delfines, por ejemplo, son controladores biológicos de los peces. Entonces, si desaparecen los delfines, vas a tener una sobrepoblación de peces. Y así sucede con los cangrejos, y así sucede con las conchas, y finalmente
toda la basura, todos los metales que terminan en los manglares y en los esteros, terminamos consumiéndolos nosotros. Entonces, y de la mano del cangrejo, pues, ¿no? Que es un plato tan popular y tan típico de la costa ecuatoriana, de Guayaquil específicamente, y la gente no lo conoce. Y seguimos contaminando, seguimos sin reciclar en la casa, seguimos sin hacer la separación adecuada de los residuos, porque existe este desconocimiento. Bueno, dijiste cosas importantes. Dijiste que las causas son el crecimiento industrial, el crecimiento sin planificación. A ver, el crecimiento industrial debería poder también ya regularse. El crecimiento sin planificación debería ser el pasado. La falta de control sí me parece que es lo más grave de todo esto, porque tú después hablas sobre la basura, la contaminación, el reciclaje y la planificación. Todo eso debería estar bajo el paraguas del control de las autoridades. Y lo más lamentable, Clarita, es que existe política pública, existe normativa, tenemos un código del ambiente que es bastante robusto, la Constitución reconoce los derechos de la naturaleza, pero no existe un control adecuado. Y son las consecuencias que estamos sufriendo el día de hoy. En Guayaquil tú tienes un tema de mafias de tierras. Entonces hay grandes lugares en Guayaquil donde son rellenados el estero salado porque después de eso comienzan a invadirlo, comienzan a parcelizarlo y atrás de esto hay un negocio irregular, evidentemente. Pero ¿dónde está el control? ¿Dónde están las autoridades de cara a todas estas amenazas que no es que no se las conoce? La gente lo sabe. No lo denuncia, porque evidentemente también hay intereses económicos detrás, pero también porque hay mucho miedo ante la situación que vive el país de inseguridad. Pero esto debemos cambiar de mentalidad las autoridades que están actualmente y los jóvenes que ya tienen otro chip, sin duda, son los que tienen que tomar decisiones a corto y mediano plazo, decisiones de acción, porque como te digo, la normativa existe, pero no se la aplica. Una de las causas que también mencionaste es la falta de conciencia del ciudadano común, de todos los que estamos, incluyéndonos a ti y a mí, a los que nos escuchan, todos somos ciudadanos comunes. Y ahorita acabas de decir la capacidad de tomar decisiones acertadas. ¿Cómo podemos tomar decisiones que afecten positivamente a la conservación del manglar? Bueno, primero creo que es conociendo su historia, comenzando a apreciar este recurso natural. La verdad es que nosotros somos afortunados del área geográfica en la que nos encontramos. Todos estos recursos naturales no los tienen otros países. Conocer también que detrás de por ejemplo, de los cangrejos, tienes a todos los cangrejeros. ¿Qué pasa si el día de mañana desaparece esta especie? Tenemos a todas estas personas que viven de esto, ¿qué van a hacer ellos? Ellos son los más preocupados, por ejemplo, de hacer mingas en los manglares porque... Clarita, yo lo vi, encontramos una refrigeradora atrapada en árboles de manglar. Entonces, realmente el ciudadano común, ¿qué puede hacer? Comenzar a gestionar adecuadamente sus residuos, comenzar a separar en casa, comenzar a entregarlos a centros de acopio, a recicladores de base, porque la mayor contaminación viene de la ciudad. Por eso es que, te digo, hay tanta falta de cultura que tiene que venir una empresa a recoger la basura del estero. Sí estoy de acuerdo, sin embargo, conociendo nuestra idiosincrasia, yo sí pienso que es importante que haya un control adecuado. Cuando te dicen la norma no la va a cumplir el 100%. Tal vez no la cumple ni la mitad. Pero esa mitad que sí la está cumpliendo, ok, pone su parte, pero y la otra mitad debe tener una consecuencia. Yo no estoy hablando de castigos, estoy hablando de consecuencia. O sea, tiene que haber una consecuencia por hacerle daño a mi entorno. Tiene que haber una consecuencia por tener el sistema de los cangrejos. Tiene que haber una consecuencia. Entonces, también creo que desde la conciencia ciudadana podríamos activar un poco más la denuncia. No sé si, con la experiencia que tú has tenido, la denuncia termina cerrando el círculo o no. O si tal vez generar mecanismos más activos de denuncia. Hoy estamos en redes sociales todos. ¿Por qué no tomarle una foto a esa refrigeradora que está en el manglar y decir, esto no se puede, te debería dar vergüenza? Sí, a ver, digamos, cuando presentas una denuncia, en la mayor cantidad de los casos hay una sanción. El problema es que estas son situaciones muy recurrentes. Tú tienes, por ejemplo, las descargas de aguas residuales de industrias. Tienes un sistema de gestión de agua, pero tienes un bypass que te descarga directamente al estero. Yo lo vi también. Pero eso no puede pasar. Es que eso no puede pasar. Sanciones, pero ¿qué es lo que, lastimosamente, cuál es la mentalidad? Es más rentable pagar la multa
que implementar el sistema. Entonces, tiene que haber esta conciencia de los empresarios, de los industriales, del ciudadano común. O sea, tienes un montón de camaroneras que, en situación irregular, evidentemente, talan el manglar. Tienes un montón de constructoras que, por ganarle espacio, talan el manglar. Y esto es de gente que conocemos y también que desconocemos. Entonces, esto es una realidad que es un secreto a voces, pero que lo seguimos haciendo porque la autoridad no sanciona. Y si sanciona, pues tal vez me resulte, como te decía, mejor pagar la multa que asumir el costo de la solución. Imagínate. Bueno, vuelvo entonces al tema de la conciencia activa y a la capacidad como por parte del ciudadano de no normalizar de no normalizar estas situaciones. Y también tú lo dijiste, o sea, la ciudad crece, entonces hay que hacer construcciones. Pues no normalizar que la construcción está invadiendo espacios que son espacios protegidos. Tú nos dices, el manglar es un área protegida. ¿Y quién entonces los defiende? ¿Quién habla por esa área protegida? Mira, y ¿sabes qué? Solamente para terminar esta idea, no se trata como de, es que son los que protegen el pajarito, porque lo he escuchado, no es el que protege el ave o la plantita. No, ahí hay como un reduccionismo absoluto del pensamiento de qué se trata esto. Y es que partimos de lo que te decía, Clarita. El desconocimiento nos lleva a tener estos pensamientos de minimizar la situación, de que, claro, ahí vienen los loquitos de que te protegen el árbol, ¿no? Pero no es esto, o sea, detrás de todo por ejemplo, el ecosistema del manglar, tienes a los cangrejeros, tienes la contaminación de las especies que terminamos consumiendo, tienes el crecimiento irregular, tienes la inseguridad, la violencia, realmente, y adicional a eso, las consecuencias de las que tú hablabas, las consecuencias las estamos sufriendo. Los manglares impiden las inundaciones, los manglares son sumideros de gases de efecto invernadero. Entonces, en el momento en que comienza a desaparecer, tenemos más calor, tenemos más inundaciones, entonces ya estamos sufriendo las consecuencias, pero no asociamos a que es parte de nuestro rol como ciudadano evitar esta situación. Bien, sabemos que el 26 de julio se conmemora el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar. Ese día estaré mencionándolo igual, pero me gustaría que antes de despedirnos tú dejaras a nuestra audiencia con unas 3 o 4 ideas básicas de lo que puede hacer a partir de hoy, después de esta conversación. Bueno, conocer la historia de los manglares de Guayaquil, de la costa ecuatoriana en general, comenzar a tomar conciencia, cambiar nuestros hábitos a la hora de gestionar los residuos, evitar pues que residuos terminen en botaderos que eventualmente van a llegar al manglar o a los ríos, y además saber que podemos ser parte de las soluciones, que todos somos parte del problema, pero que podemos ser parte de la solución, que no tenemos que, como decías, normalizar estas irregularidades, sino más bien denunciar y exigir controles de las autoridades. Estamos hablando con Fernanda Rumbea, ella es representante de la Fundación Recicla Latam. Esta es una organización que lleva a cabo programas educativos y actividades diversas para comunicar las problemáticas alrededor de los ecosistemas y concientizar a la sociedad sobre la importancia de cuidar no solo los manglares, sino todos los entornos que nos circundan de los cuales dependemos. Gracias, Fernanda. ¿Hay alguna red social o página web donde haya más información sobre el trabajo que ustedes están haciendo? Sí, nos pueden seguir en reciclalatam.ecu y ahí pues van a enterarse de todas las iniciativas y los esperamos a los voluntarios que se quieran sumar. ¿Se pueden sumar los voluntarios? Sí, nosotros hacemos limpieza de ecosistemas, lo vamos a hacer justamente por el Día de la Conservación de los Manglares. Perfecto, entonces estaré con esa información para ese día también, un día antes publicarlo. Me lo mandas también para poder recordarle a nuestra audiencia cómo puede unirse a estas celebraciones. Digo celebración porque igual es para cuidar y conservar. Y esto tiene que ser con una energía positiva, de querer cambiar las cosas. Sin duda, podemos hacerlo y es hora de hacerlo. Así que gracias por el espacio. Nos vamos casi ya a despedir cuando son las 2 de la tarde con 58 minutos. El programa se me sale así de las manos en un tiempo tan breve, con tantas cosas que se nos quedan por conversar y también canciones que se me quedaron para compartirles, pero hemos disfrutado de este programa en este viernes, donde ayer con toda la paciencia quienes estuvieron conectados escucharon 2 entrevistas que habían sido pregrabadas y que seguramente las disfrutaron porque fueron muy interesantes. Una hablaba sobre las emociones, otra sobre las
relaciones que nos edifican y espero que así lo hayan podido disfrutar. La próxima semana tenemos mucho más contenido, mucha más información y ustedes entonces quédense disfrutando de la programación de Radio Centro. Y también les quiero recordar que este fin de semana, si tienen que hacer algo rápidamente, alguna gestión bancaria, recuerden que a través de su aplicación de Banco Guayaquil pueden resolver algunas cosas, empiecen a meterse en ella, revisen qué tipo de situaciones pueden salvarles el día rápidamente, porque esa app tiene muchas facilidades, así que les dejo esa tarea para el fin de semana y nosotros nos despedimos. Que tengan una excelente tarde, nos encontramos el lunes, me despido, que tengan una buena tarde.